Continuamos, a esta hora le vamos a dar la bienvenida a Rubén Pérez. Él es ingeniero químico, además de máster en ingeniería del gas, así como en todo lo relacionado a los negocios y gerencia del gas. Está con nosotros la tarde de hoy, también es profesor invitado del IESA y además vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía, qué gusto tenerlo la tarde de hoy. Me gustaría consultarle respecto a las últimas propuestas que se han hecho y las perspectivas que existen en materia del negocio del gas en Venezuela. ¿Qué podríamos estar viendo en este momento en el panorama? Me gustaría comenzar por cómo está servido el tablero en este momento. Hola Mariana, feliz tarde, muchas gracias. Mira, ante el panorama que estamos observando y como inició el año, tenemos un próspero panorama hacia adelante en la industria del gas natural. Como tú sabes, hay muchas oportunidades a lo largo de la cadena de valor de esta industria, desde la producción hasta la distribución final del gas natural a los distintos clientes industriales, comerciales y domésticos, y hay mucho por hacer. Afortunadamente tenemos una ley de hidrocarburos gaseosos que permite la participación de privados y de entes del Estado en distintos porcentajes de participación, hasta un 100% privado. Y bueno, afortunadamente hay de dónde tomar iniciativas, hay mucho trabajo por hacer y bueno, estamos comenzando el año con buenas expectativas para la industria del gas venezolana. Cuando hablamos fundamentalmente de esa ley de hidrocarburos del gas, me gustaría pensar allí qué hay que modificar. ¿Hay algo que modificar en esta ley? ¿Hay algo que se deba adaptar a los nuevos modelos de negocio que existen en el mundo? Y teniendo Venezuela ese potencial en gas, que además mucho de este está asociado a la producción de petróleo, si efectivamente nuestra producción de petróleo va a crecer, bueno, ¿qué podemos esperar de esto y qué cosas tendrían que modificarse para ser mucho más eficiente el negocio del gas y que sea atractivo para la inversión? Sí, fíjate, la ley de hidrocarburos gaseosos, ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, es una ley bastante moderna, ¿okay? Es poco lo que hay que cambiar. Estamos trabajando diversos gremios, asociaciones, universidades y la misma Asamblea Nacional haciendo unas breves revisiones y propuestas sobre cambios a esta ley, pero permite, como te indiqué, la participación amplia en el sector, ¿no? Es poco lo que se debe modificar. Es posible que se modifiquen algunos artículos desde el punto de vista de la carga fiscal, que al igual que el petróleo, bueno, no favorece, no incentiva la participación del sector privado en la industria. La revisión de los precios del gas a los consumidores finales, eso hay que revisarlo para darle un impulso importante a los distintos actores que quieran venir acá a Venezuela a invertir en materia de gas natural. Por supuesto, al incrementarse la producción petrolera, vamos a tener un poco más de gas asociado a través de los gasoductos nacionales, ¿no? El gas asociado tiene una característica importante, que es mucho más rico en componentes hidrocarburos como el propano, el etano y butano, que son propenden a la industrialización, a generar industrialización dentro del país, sobre todo la industrialización a través de las petroquímicas, las cadenas de olefines y plásticos, el metano para las plantas de fertilizantes y de metanol. Tenemos socios que están interesados desde hace muchos años en invertir en nuevas plantas de, por ejemplo, metanol para el mercado nacional y sobre todo para el mercado de exportación, y todo esto se hace en base a gas natural. Entonces, las expectativas son muy buenas, como te indicamos. Hay muchas oportunidades, hay retos también, pero son más las oportunidades que los retos durante los próximos años. Cuando hablamos de esos retos, ¿cuáles serían esos principales retos que va a enfrentar la industria en materia de explotación gasífera? Mira, tenemos retos
En infraestructura, tenemos infraestructura que lamentablemente ya cumplió su ciclo de vida. Tenemos infraestructura que tiene un nivel de mantenimiento que no ha sido el mejor en los últimos años. Acuérdense que venimos de una época de sanciones muy fuertes. Y bueno, básicamente tenemos retos asociados a la infraestructura. Si hablásemos del nivel de inversiones que amerita la industria del gas versus el nivel de retorno que puede haber en este proceso, ¿es equivalente o es desproporcionado? Mira, las inversiones son cuantiosas, hay que analizar punto a punto. No tengo un número específico que darte en este momento, no tenemos un diagnóstico preciso, ¿no? Okay. No es lo mismo la industria del gas en el occidente de Venezuela que en el oriente del país o hacia el sur del país, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a medida que industrialicemos el gas, la economía nacional va a tender a moverse. El gas es un motor de la economía de muchos países a través de su industrialización. Igualmente, es importante que todos los oyentes lo sepan, el gas natural va hacia la generación eléctrica. Sí. Es importantísimo. Primero hay que atacar el gas natural para generar electricidad, y al generar electricidad vamos a obtener mucho más petróleo de lo que estamos buscando. En la actualidad estimamos que hay como un 33% de las termoeléctricas que no se están alimentando de gas, que en el pasado lo hicieron, pero falta completar esa dieta de gas a un 33% de todas las termoeléctricas que son capaces de alimentarse con este combustible. Y que además incorporan al sistema eléctrico nacional lo que hace falta y no estaba llegando a través de Guri. Sí, así es. Y desplazamos combustibles líquidos que son bastante contaminantes, ¿no? Como el caso del diésel. Como el caso del diésel, como el caso del fuel oil, que son muy contaminantes y tienen un elevado contenido de azufre. Cierto. Ahora, en condiciones como esta, vemos que no solamente el efecto es para la industria, sino también hay un reporte para lo que es el sector de empresas, de negocios, de reabastecimiento de energía para la población, convertido en energía no solamente para el tema de eléctrico, sino también para lo que es el abastecimiento doméstico, que también había sido un tema complicado en el país. Sé que es otro tipo de gas, pero quisiera consultar, y porque muchos lo van a pensar en este momento, ¿podría resolverse ese problema también en medio de esto? Sí, efectivamente, como tú lo indicas, es una oportunidad que tenemos a mediano plazo, ¿no? Okay. Hay que construir nuevas plantas, tanto en el occidente como en el oriente del país, plantas que se encargan de extraer la materia prima para producir el gas que consume o que se envasa en las bombonas. Exacto. ¿No? Ya esas plantas se encuentran bastante obsoletas, ¿okay? En el occidente del país muchas de estas plantas ya no funcionan. En el oriente del país hay 3 plantas que vienen funcionando de forma continua, pero el gas que alimenta a esas plantas ha cambiado un poco. Me gustaría saber cuál es la visión que ustedes tienen, que tienen el contacto con las empresas, de la apertura que aquí puede haber y el gran potencial que existe. Sí, mira, desde hace muchos años la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, la Cámara Petrolera, la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, CONAPRI, entre otras instituciones del país, venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Petróleo para incentivar, ¿okay? Y potenciar a los actuales productores de gas natural, entre diversos aspectos que hemos tratado. Bueno, las tarifas de gas. En condiciones como las que estamos enfrentando en este momento, lo que tenemos hoy día y las expectativas que pueden haber respecto a la industria nacional. Ustedes como Asociación Venezolana de Productores de Gas, ¿qué ven en ese productor local? ¿Qué están viendo entre esas fortalezas que hoy tiene y que puede poner al servicio inmediatamente de lo que es la industria?
Bueno, sí, nuestros socios en la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas tienen muchas ventajas, ¿no? Tienen acceso a financiamiento, tienen tecnología, ¿okay? Tecnologías modernas, tienen plantas muy modernas y tienen la voluntad, que es lo más importante, de continuar trabajando por el país. En Venezuela, bueno, como tú debes saber, se encuentran empresas como Eni, como Repsol, que trabajan en Carbón 4, tenemos empresas en estado Guárico, son privadas, tenemos a Hipergas, tenemos a Gas Guárico, que producen gas natural en esa región, tenemos en el oriente del país a Repsol, que participa igualmente en Quiriquire Gas, y bueno, ellos aportan el día a día, ellos producen gas natural en condiciones suficientes para suplir las necesidades del oriente del país, del centro del país y del occidente del país. Están a lo largo y ancho del país. Si hablásemos en términos de pies cúbicos, Rubén, ¿cuál es el potencial que hoy día tenemos y lo que tenemos efectivamente a la mano, que podemos sacar y lograr? Sí, mira, tenemos hoy en día la producción promedio 2025 se acerca a los 4.000 millones de pies cúbicos diarios. Nuestro potencial más cercano o una meta cercana que tenemos pudiera ser alcanzar unos 7.000, 7.500 millones de pies cúbicos, algo que se logró hace aproximadamente 10 años atrás. Es posible alcanzar esa producción. El complejo Ana María Campo, que se encuentra en el estado Zulia, por ejemplo, es el nivel industrial que mayor utilización le da al gas natural en Venezuela, por ejemplo, la petroquímica. En el oriente del país, igualmente, tenemos la inyección a yacimientos para producir crudos livianos que ameritan esa inyección y el mantenimiento de la presión de diversos yacimientos. Igualmente tenemos petroquímica en el oriente del país, en el centro del país también tenemos petroquímica. El potencial es enorme cuando hablamos de gas natural en Venezuela, además que tenemos un gas natural con diversas características que propenden a distintos tipos de industrialización, como te comenté. Finalmente, el aporte que esto hace a la ciudadanía, ¿cuál es el valor agregado que esto genera para el ciudadano, para la sociedad? Mira, en esta etapa de digamos, una industria de los hidrocarburos recargada, llamémosla así, o renovada, bueno, en muchas regiones se está esperando esta reactivación, tanto del lado de crudo como del lado de la producción del gas natural, el empleo que se genera a través de la industria de los hidrocarburos es importantísimo. Todos nos beneficiamos de ese movimiento de la economía generada por esta nueva etapa de la industria de los hidrocarburos que muchos venezolanos estábamos esperando. Efectivamente, se ve beneficiado todo el entorno que está alrededor de estos espacios de producción y eso dinamiza efectivamente la economía, pero además, bueno, es un espacio fundamental porque se necesita para abastecer también yacimientos, se necesita para producción eléctrica, se necesita para una cantidad de elementos, incluso a nivel doméstico. Gracias, Rubén, por habernos atendido durante la tarde de hoy y, bueno, hablar en primera instancia de qué es lo que tenemos en este momento en materia de gas en el país. Nosotros así vamos a hacer la pausa y en breve volvemos.